Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta quinta sesión de lectura. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio donde la lectura es la base para crecer, como les he dicho antes, pensar diferente y liderar con fuerza. Aquí te invito a entrenar tu mente, a expandir tus ideas y alimentar tu evolución personal. Gracias por ser parte de esta comunidad que no solo lee, sino que transforma. Hoy vamos a continuar con la quinta parte de la lectura de este libro que me gustó mucho cuando lo leí. Vamos a compartir pantalla por aquí. Compartir. Y vamos a ver cómo me muevo yo por aquí. Ahora me sale. Vamos a ver, aquí estoy. El libro Técnicas de conversación para principiantes para agradar, discutir y defenderse. Habíamos visto ya la estamos en el capítulo 3, las falacias. Habíamos visto la parte de la argumentación y quedamos aquí en la falacia que se llama de la pendiente resbaladiza. Esta falacia ocurre cuando alguien asume una larga secuencia de eventos, por lo que será inevitable que una situación particular ocurra. Se utiliza con frecuencia en la política para tratar de aumentar el impacto de los mensajes y opera desde el miedo a las consecuencias lejanas. Por ejemplo, si no invertimos en armas, nos convertiremos en personas débiles y seremos el blanco preferido de los delincuentes. La falacia se basa en una serie de suposiciones que probablemente no son verdad y por lo general son sensacionalistas. ¿Dónde está la conexión lógica entre no invertir en armas y convertirse en una persona débil? Posteriormente, ¿cuál es la conexión lógica entre convertirse en una persona débil y ser el blanco de los delincuentes? Cómo defiendes contra esta falacia? Haciendo lo que acabo de hacer, intentando trazar las conexiones lógicas desde A a B y luego de B a C y así sucesivamente. La falacia de la pendiente resbaladiza a menudo va directamente desde a la Z, pasando por alto los pasos intermedios. Hemos aprendido a defendernos de los trucos sucios de las principales falacias lógicas, pero no siempre en una conversación difícil serás sometido a este tipo de ataques de forma intencionada. En el siguiente capítulo aprenderás lo que debes, lo que puedes hacer para enfrentar y suavizar una conversación difícil. Bueno, y aquí ya pasamos al capítulo 4, que dice consejos para enfrentar una conversación difícil. En uno de mis primeros trabajos tuve el privilegio de disponer de estacionamientos asignados para el personal. En realidad, estaba muy contento porque era bastante cómodo. El problema surgió un mes después de que se habilitaran los estacionamientos. Un vehículo rojo se estacionaba en mi lugar cada mañana y me obligaba a buscar otro estacionamiento cada mañana. Era un recinto pequeño, por lo que no tenía que caminar mucho más, pero era la intención lo que me molestaba. El conductor del vehículo rojo era intencional y malintencionado al estacionarse en mi lugar, a pesar de que sabía que estaba asignado a otra persona. ¿Qué clase de persona haría algo así? Era incomprensible para mí que alguien pudiera tener tanta falta de respeto. Empecé a llegar antes solo para tratar de capturar al culpable, pero parecía que el vehículo siempre estaba ahí antes que yo. Durante semanas, mis amigos vieron lo enojado que estaba con el conductor del vehículo rojo. En mi opinión, la maldad de ese delincuente crecía día a día. En mi obsesión de exponer a esta persona, un frío lunes por la mañana llegué a trabajar 90 minutos antes y finalmente logré estacionar en mi espacio vacío. Cuando finalmente vi al delincuente
Digamos que no era del todo como yo esperaba. Era el conserje de la empresa. Tenía unos 65 años de edad y casi no hablaba mi idioma. Estaba claro que aunque hubiera sido informado por la administración de la empresa sobre los estacionamientos reservados, difícilmente lo hubiera comprendido. Estacionó junto a mí y cuando bajó de su automóvil lo recibí con unos buenos días. Empecé a replantearme seriamente toda mi ira mal dirigida de las últimas semanas. Este es un libro sobre conversaciones difíciles y cómo manejar la confrontación con gracia y minimizar la tensión. Hay muchos pasos que ocurren antes de iniciar una conversación difícil y esta situación, con el lugar de estacionamiento, demuestra claramente un par muy importante. En primer lugar, me habría ahorrado un montón de emociones y rabia innecesarias si hubiera sido capaz de separar la intención. En otras palabras, pensé que solo porque alguien hizo algo significaba que me quería ofender. Esta es una forma tóxica de pensamiento e ignora completamente el hecho de que la mayoría de nosotros no somos malintencionados cada día. En segundo lugar, cuando crees que estás totalmente en lo cierto, probablemente no lo estés. Existen tres versiones de una historia. Tu historia, la historia de la otra parte y la tercera historia. La tercera historia es la secuencia real de los acontecimientos. Antes y durante una conversación difícil, este debe ser el enfoque principal en lugar de arremeter contra la otra persona. Mucha gente ve la confrontación y el conflicto como eventos grandes y raros, pero la verdad es que la mayor parte de nuestros conflictos surgen de situaciones cotidianas. Conocer la forma de abordar esas situaciones con las tácticas de conversación puede eliminar la ansiedad y la tensión de tu vida. Por suerte para mí y para el conserje, fui capaz de controlarme antes de convertir mi rabia en algo dañino y embarazoso. ¿Por qué enfrentar las conversaciones difíciles? No importa lo encantador que seas, no todas las conversaciones en las que participes serán un placer. Puede ser porque no le agradas a la persona con la que estás hablando o simplemente porque algunas conversaciones son difíciles por naturaleza. Por ejemplo, nunca es fácil cuando tienes que decirle a tu pareja que necesitas más espacio para ti. Sabes lo que quieres decir y conoces el mensaje que quieres transmitir, pero hay tantos errores posibles cuando se involucran las emociones que la gente se lastima, se ponen a la defensiva y se sienten juzgados. Una parte importante de ser un buen conversador es tener la capacidad de manejar las conversaciones difíciles cuando surgen o cuando necesitan surgir. Lo admitas o no, la habilidad conversacional es una habilidad importante que te puede conducir a un ascenso en tu trabajo y a relaciones más gratificantes en tu vida, o a un trabajo sin futuro y a una serie de relaciones fallidas. Conversaciones difíciles te harán un mejor comunicador. Una gran ventaja de enfrentar conscientemente las conversaciones difíciles es que aprenderás a expresar exactamente lo que quieres y al mismo tiempo que la gente se sienta escuchada. Estos son los bloques de construcción de los grandes comunicadores. La confrontación se debe manejar con cuidado. Es necesario darse cuenta de los grandes picos emocionales. Aprender a tratar con aquello es un arte y debes aprender a eliminar el ego y el orgullo, que son perjudiciales para la comunicación honesta. El dominio de las conversaciones difíciles te permitirá aprender a leer a la gente y saber exactamente lo que puedes y no puedes decir en determinados momentos. Serás capaz de crear una sensación de seguridad en todos los ámbitos de tu vida. Disipar la tensión antes de que aumente. Otra gran razón para el dominio de las conversaciones difíciles es que te permiten disipar las tensiones antes de que lleguen a niveles peligrosos. Las emociones solo se pueden suprimir por cortos periodos de tiempo
Y esta es la razón de por qué la gente parece explotar de repente con situaciones triviales. Cada persona tiene una cantidad finita de tensión que puede suprimir antes de expresar sus emociones de una forma u otra. Las peores conversaciones se producen porque uno de los participantes ha hecho su máximo esfuerzo para evitarla. Prolongan el proceso y esperan poder enterrar sus emociones o bien que la situación se disipe por arte de magia. Una simple conversación con tu pareja sobre el lavado de los platos puede generar una serie de resentimientos si no se resuelve desde el primer día y se deja que el tiempo pase. Evitar el comportamiento agresivo y pasivo. El comportamiento agresivo pasivo es un comportamiento tóxico que se produce cuando intentas suprimir tu insatisfacción de alguna forma. La agresión pasiva es algo que escapa a tus filtros mentales y es imposible de reprimir en su totalidad. Y es la forma en que haces que las personas sepan que estás molesto. Cuanto más tiempo resistas una situación que te molesta, más tensión se acumula en tu interior y se produce el comportamiento agresivo pasivo. Más temprano que tarde no podrás evitar comenzar a lanzar estas pequeñas dagas que tienen la capacidad de poner fin a las amistades y a las relaciones. Generalmente ni siquiera puedes evitarlo. Darás un golpe personal aquí, harás un comentario sarcástico allí o un acto deliberado cuestionable por allá. La tensión que sientes es como un globo que se infla cada día más. El hábito de la agresión pasiva se filtra en nuestra forma de pensar y a veces se apodera de todo el tono de la relación. La simple decisión de tratar directamente las conversaciones difíciles puede abrir las puertas para que elimines totalmente las estrategias de agresión pasiva en todas las áreas de tu vida. La confrontación es positiva. La confrontación es saludable y positiva. Te desafía a dar tu mejor esfuerzo en todo momento, incluso cuando no lo deseas. No debes evitarla, ya que puede ser tu mejor maestro. Si no enfrentas una conversación difícil en el momento adecuado, posteriormente tendrás que enfrentar una versión ampliada y reforzada de esa conversación. Lamentablemente, al evitar la confrontación solo estás haciendo las cosas más difíciles al esperar que las cosas se solucionen por arte de magia. Eso nunca ocurre. Defiende tu posición y no tengas miedo de ser el primero en hablar. La confrontación es la forma en que haces saber a las personas que las respetas y que también eres digno de su respeto. A través de las conversaciones difíciles, haces que la gente vea la realidad desde una perspectiva distinta, una perspectiva que son incapaces de adoptar hasta ese momento. Las personas probablemente necesitan ver otro ángulo y otra historia, y no son capaces de hacerlo por sí mismos. Lo que tengas que decir puede ser desagradable y puede ser la última cosa que quieran oír, pero recuerda que le estás haciendo un favor al mostrarle tu perspectiva. Esta puede ser la llamada de atención que necesitan. Por lo general, puede ser desagradable, pero es absolutamente necesario. No tengas miedo de ser la persona que les da ese mensaje. Hacer frente a lo inevitable. Cuando intentas suprimir las verdades incómodas o las malas noticias, no estás haciendo ningún favor a nadie. Aunque barre la basura bajo la alfombra, la basura seguirá allí. La peor parte es que acumularás presión a tal grado que cuando finalmente explotes, causarás mucho más dolor a las personas que pensaste que estabas protegiendo. Hazte un favor y ventila las verdades incómodas ahora, mientras aún son pequeñas. Las conversaciones difíciles pueden parecer como una cuerda floja imposible de caminar, pero en realidad solo es cuestión de técnica y finura. Todo lo que necesita es una frase aquí o allá para hacer la diferencia en el mensaje que estás transmitiendo.
Las conversaciones difíciles aseguran que las relaciones se construyan sobre la roca sólida de la honestidad. ¿Cómo te sentirías si tu amiga te revela que ella ha odiado comer contigo durante los últimos 5 años debido a tus modales? Es probable que eso sea algo que hubieras preferido escuchar y rectificar hace 5 años. Los últimos 5 años de esa relación podrían sentirse como una mentira. Cuando mantienes conversaciones completas y abiertas, las relaciones florecen porque se basan en la confianza mutua y el respeto. La honestidad es el combustible de una relación madura y sólida. La verdad puede liberarte, a pesar de que sin duda puede ser incómoda al principio. Concesión de validación emocional y lógica. El primer paso para cualquier conversación difícil es conceder a la otra persona un nivel de validación emocional y lógica, sin importar las circunstancias. Y es un requisito previo para el diálogo. La validación debe estar presente en la conversación o se hundirá inmediatamente. ¿Qué significa esto? La validación es cuando reconoces lo que la otra persona está diciendo y le haces saber que no piensas que es estúpida o desconsiderada. Lo que causó el conflicto fue una diferente interpretación de los eventos, y es válido que ambos tengan diferentes interpretaciones. El hecho de que pienses que algo es válido no necesariamente significa que estás con esa persona. Simplemente quiere decir que reconoces la perspectiva de esa persona. Esto es algo que debes transmitir al principio. Si no lo haces, corres el riesgo de que alguien actúe en forma acusatoria, como estás equivocado, tú eres el culpable. A lo que la mayoría de la gente responderá poniéndose a la defensiva, cerrándose a escuchar y descartando por completo cualquier acuerdo. La validación emocional y la validación lógica caminan de la mano. Si eres capaz de validar a una persona en estos dos aspectos, estarás poniendo la conversación en un contexto positivo y de respeto. Validación lógica. La validación lógica es cuando la gente siente que entiendes cómo llegaron a su conclusión. Te muestras como una persona razonable y haces que se sientan comprendidos. Se tratan los diferentes hechos enlazándolos con el proceso lógico de la persona, y también reconoces cómo tus acciones han contribuido a llevar la relación al punto actual. Demuestras que entiendes cómo llegaron de A a B. Estas generalmente diciendo, sí, tiene sentido, y si yo estuviera en tus zapatos, llegaría a la misma conclusión que tú. Hay un par de puntos importantes aquí. En primer lugar, le das a la persona un motivo para bajar la guardia, ya que simplemente admites que contribuiste al problema. Ningún problema es causado en el 100% por una de las partes, por lo que es probable que tengas algún grado de responsabilidad. En segundo lugar, reconoces que no lo estás juzgando. Esto tiene un gran impacto en quien te está escuchando. La gente por lo general se tiene que esforzar mucho para hablar de asuntos difíciles o cuando se sienten atacados. Cuando desde el inicio reconoces que son lógicamente razonables, podrás ver una calma visible en su rostro e incluso podrás notar la relajación de su cuerpo. Esto se debe a que ahora saben que solo se trata de una conversación tan tranquila en que no serán atacados. ¿Puedes imaginar lo que sucede cuando no validas desde el inicio la lógica de la otra persona? Validación emocional. El otro lado de la ecuación está en el ámbito de los sentimientos. No puedes simplemente tratar a alguien en base a la lógica de sus acciones. También tienes que hacer frente a su reacción emocional. En esta parte tienes que andar con mucho más cuidado. La validación emocional consiste en reconocer y respetar los sentimientos de la otra persona. Cuando la validación lógica dice,
entiendo por qué llegaste a esa conclusión. La validación emocional dice, simpatizo con tus emociones porque me sentiría de la misma manera si fuera tú. Al saber en términos muy claros a la otra persona que no consideras que está loca ni que es irracional por sentirse de esa forma. Las conversaciones se hacen difíciles debido a las emociones inherentes. En otras palabras, la mayoría de de las reacciones no tienen en cuenta el hecho de que cada parte está tratando de actuar de manera razonable y sin malicia. Pero eso es difícil de enfocar cuando la gente está molesta. Al validar a una persona emocionalmente, puedes reducir una situación de ataque a un simple malentendido. Al igual que con la validación lógica, esto sirve para desarmar a la gente y hacer que sea más fácil que te escuchen. A nadie le gusta cuando se los pinta como locos o emocionalmente inestables, por lo que hay que evitar transmitir ese mensaje. En la validación emocional debes ser capaz de tomar en consideración la historia de la gente y sentir sinceramente cómo sus circunstancias afectan su percepción de las cosas. Validar correctamente. ¿Cuál es el propósito de validar a alguien al principio de una conversación difícil? Esto pone a las personas en una posición desde la que pueden escuchar. Se crea la posibilidad de un diálogo a diferencia de una discusión en que cada parte arroja sus argumentos a la otra. La validación también desplaza parte de la culpa a uno mismo, lo cual demuestra un grado de responsabilidad que hace que las personas sientan que el problema en cuestión puede ser resuelto. Haz todo lo posible por establecer una base sólida de validación emocional y lógica al principio de la conversación. Si no puedes, lo más probable es que te estés mintiendo a ti mismo en tu obstinación de no admitir ninguna culpa. La otra persona puede sentir que está perdiendo el tiempo al hablar contigo y probablemente tenga razón. Puedes pensar que al hacer esto estás dejando de lado tus principios, pero ese es exactamente el tipo de mentalidad que conduce a conflictos explosivos con difícil solución. No se trata de decir lo que quieren oír, sino que estás preparando el escenario para lo que quieres decir. Encuentra la tercera versión de la historia. Recuerdo una vez que iba caminando por una acera un poco estrecha. Me estaba poniendo al día por teléfono con un amigo y no me di cuenta que estaba caminando demasiado lento. Eso debe haber sido muy frustrante para las personas detrás de mí, y no fue hasta que uno de ellos groseramente me empujó y me maldijo que rompí mi trance. Le dije a mi amigo que me molestaba que las personas fueran tan groseras y que no pudieran esperar 2 segundos para pasar por mi lado sin empujarme. No fue hasta más tarde esa noche que me di cuenta de que a pesar de que no podía ver la fila que se formó detrás de mí, que yo era el culpable de obstaculizar a las personas en la acera. ¿Cómo se relaciona esto con las conversaciones difíciles? A veces pensamos que estamos completamente en lo correcto y solo somos víctimas de un malentendido. Esa es tu historia. Y al igual que yo en la acera, la verdadera raíz de cualquier conversación difícil es una tercera historia, una versión en la que ambas partes están bien y mal en diversos grados que van del 1% al 99%. Encontrar la tercera versión. Cuando estás teniendo una conversación difícil con alguien, lo primero que debes hacer después de que se haya establecido la validación lógica y emocional es buscar la tercera historia. La suposición inherente aquí es que ambas partes están mal y han malinterpretado la situación y simplemente están buscando dónde se produjo esa desconexión. La tercera historia es la explicación que da cuenta de por qué una de las partes está herida o disgustada, y todos son factores de cada parte que han contribuido a ello. Por ejemplo,
La tercera historia de mi experiencia en la acera es que no me di cuenta que estaba caminando demasiado lento y alguien estaba teniendo un mal día, por lo que sintió la necesidad de empujarme para llegar a su destino con mayor rapidez. Como puedes ver, la tercera historia es contada a través de la perspectiva de una tercera parte inocente, que no tiene ningún interés en el resultado. Esa tercera persona es completamente imparcial. Haz de cuenta que hay una tercera persona en la habitación e imagina lo que diría. ¿Cómo percibiría la situación un juez o mediador en base a las pruebas presentadas por ambas partes? La tercera historia integra elementos de ambas historias, pero no proyecta culpa a ninguna de las partes. Simplemente crea razones para dar cuenta de las reacciones de que cada parte ha tenido. De esta manera nunca estás 100% del tiempo en lo correcto y siempre tienes una cuota de la culpa. Si eres capaz de aceptar esto, entonces la tercera historia es posible. Si vas a eliminar cualquier posibilidad de equivocarte, entonces no vas a hallar la tercera historia. Si realmente quieres convertirte en un maestro de las conversaciones difíciles, tienes que acostumbrarte a la posibilidad de que en cualquier confrontación puedes estar al menos en 1% equivocado. Para encontrar la tercera historia tienes que tratar de reconstruir todo como lo haría un periodista. Pregúntate exactamente qué hiciste y por qué la otra persona se siente de esa manera. ¿Qué otra versión de la historia existe de la que no se han dado cuenta? Al poner todos los hechos de ambas partes sobre la mesa, podrás volver a montar todo como si fuera un rompecabezas. La belleza de la tercera historia es que deja de lado la mala costumbre de buscar culpables. A la gente no le gusta estar equivocada. Todo el mundo quiere tener la razón. Pero ahora la conversación ya no se trata de conflictos, sino de soluciones. Al reconocer cómo los demás ven el tema, centrarte en el proceso y dejar que ellos también vean cómo llegaron a ciertas conclusiones serán los pasos para armar una tercera historia. El beneficio de la duda. Sé que para algunas personas esto puede ser difícil de aceptar, pero hay que tragarse el orgullo y asumir que no hay nada malo con la otra persona, ni mental ni emocionalmente. El siguiente consejo difícil de tragar es que de alguna manera tú causaste el problema y que la otra parte probablemente es tan razonable como tú. Siempre asume esto. Sin esta forma de pensar, la tercera historia no se va a materializar. Tu propia percepción de quién es la otra persona se interpone en el camino de unir las piezas para crear una tercera historia juntos. La tercera historia se trata realmente sobre comparación. Cuando compares lado a lado las versiones de ambas partes y sus conclusiones, recién podrás ver dónde se encuentra la falta de conexión y dónde hay coincidencias. El punto de coincidencia es la plataforma de lanzamiento para comenzar a desarrollar la tercera historia. Las siguientes son algunas frases útiles para utilizar en el desarrollo de la tercera historia. Frases o preguntas. ¿Podemos empezar desde el principio y averiguar lo que pasó? ¿Qué nos hace reaccionar de esta manera en esta situación? Entonces, ¿qué hice para que te sientas de esa manera? ¿Qué diría alguien que solo observaba lo que pasó? Impacto e intención. El año pasado, una de mis amigas pasó por un periodo de aumento de peso debido a un problema de tiroides. En una oportunidad se encontró con un amigo, con un antiguo amigo de la universidad, al que no había visto en años, y este amigo dijo lo peor que pudo haber dicho. ¿Estás embarazada? ¿Cuándo nace el bebé? Esto obviamente no cayó bien, pero ilustra la diferencia entre el impacto y la intención. Cuando te enfrentas a una situación negativa, las consecuencias de la situación
son el impacto. Y la intención es tu creencia sobre si la persona quiso infligir daño o no. Por desgracia, la mayor parte del tiempo suponemos que la intención coincide con el impacto. En otras palabras, mi amiga probablemente supuso que el impacto negativo de ser llamada gorda coincide con la intención de su amigo, pero seguramente eso está muy lejos de la verdad. Cuando alguien hace o dice algo desagradable para ti, puede ser difícil separar la intención del impacto, la mayoría de los casos. Las personas no están siendo dañinas o malintencionadas, sino que ni siquiera se dan cuenta. Trata de concentrarte en la separación entre estos dos factores para que puedas tomar cierta distancia emocional del tema en discusión. Esto te ahorrará un largo camino en tus esfuerzos al mantener conversaciones difíciles con las personas. En la gran mayoría de los casos, la intención del autor no siempre se alinea con el impacto en la víctima. Las personas con buenas intenciones inadvertidamente crean circunstancias negativas todos los días, pero eso no las convierte en malas personas. Las personas operan sobre el impacto. La triste realidad es que el mundo solo se preocupa por el impacto de tus acciones y no de tus intenciones. Tus calificaciones en la universidad dependen del hecho de que sabías la respuesta, pero te equivocaste al escribir. El logro de tus objetivos depende de que tenías ganas de hacer algo, pero en lugar decidiste ir a ver una película. No y no. No te dan crédito adicional por pensar lo correcto. El mundo solo se preocupa por los resultados que entregas. Es poco probable que alguien pueda averiguar exactamente lo que estás pensando en un momento determinado. Nadie puede leer tu mente. Cuando estás pensando en tener una conversación difícil con alguien, enfócate en la separación entre el impacto y la intención. Concéntrate en lo que realmente se dijo y solo eso, no en cómo te hizo sentir al respecto. No trates de leer la intención en lo que sucedió. En la mayoría de los casos, no conocerás lo suficiente a las personas. Piensa en lo molesto que es cuando la gente juzga tus acciones asumiendo que querías decir algo de una manera cuando tu intención era todo lo contrario. Cuando estés teniendo una conversación difícil por algo que hiciste, no asumas automáticamente que la gente puede ver dentro de tu cabeza y averiguar cuáles eran tus intenciones. Las personas solo pueden juzgar en base a las acciones que pueden ver. Bien, amigos, vamos a detener esta lectura por el día de hoy aquí, esta quinta lectura. Asumir las buenas intenciones, vamos a continuar para la próxima lectura, que sería la sexta. Vamos a dejar de compartir aquí. Eh, bien, muchísimas gracias por estar aquí presente acompañándome en esta lectura de este magnífico libro. Les pido una disculpa por el retraso que he tenido en, en las lecturas recientemente. Eran solo cuestiones técnicas que he estado manejando, pero vamos ahí al trote como debe ser. Gracias, feliz tarde, feliz día, feliz noche, donde quiera que estén, y nos vemos en la sexta lectura. Bye bye.